licenciada Alba Celina Andrade Cervantes. En el chat de Zoom les compartimos un enlace de inscripción para generarle su constancia con el nombre correcto. Si aún no lo has contestado, hazlo en este momento. Te recordamos que las preguntas debes realizarlas en el chat y si tienen alguna participación pueden levantar la mano para activarles el audio. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial. Licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas. Becaria y asistente de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estuvo en la coordinación de la investigación científica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo hasta el 2020. Cuenta con amplia experiencia en gestión y participación en eventos culturales y académicos, como talleres, cursos, conferencias y congresos, en redacción de estilo, de documentos, correos, publicaciones y tesis, y de comunicación institucional y laboral. Es asesora de metodologías y profesora de español para extranjeros. Actualmente, asesora de redacción para universitarios, trabajadores, tesistas de grado y posgrado. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 a la licenciada Alba Celina Andrade Cervantes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primeramente, quiero agradecerle a Canacintra Uruapan por esta oportunidad, por este espacio para platicarles de un tema bastante interesante y agradecerles a todos los participantes que también se han dado su tiempo para estar en este evento. Les voy a compartir a continuación unas diapositivas sobre el tema que se va a tratar. Bueno, el tema es comunicación asertiva, una herramienta de éxito laboral. Si tienen alguna duda o algún comentario, me gustaría que me lo hicieran saber en el chat, no importa, en el momento del taller, es importante que ustedes conozcan los conceptos que estaremos abordando y posteriormente pues daré paso a responder a sus preguntas si es el caso. Entonces, bueno, principalmente aquí les dejo un esquema sobre qué es la comunicación, que está muy centrada en el mensaje. El mensaje es lo que queremos transmitir y, bueno, parte del emisor hacia el receptor y se da a partir del código y el canal. El código puede ser el idioma y el canal, pues, es la vía por la que se da. Puede ser una conversación, puede ser un trabajo o, bueno, oral o escrita. Y una parte fundamental es el feedback. El feedback es una retroalimentación que se da siempre en un proceso comunicativo y es muy, muy importante, puesto que si no se da esta respuesta, el emisor no está tan seguro de haber recibido una respuesta y, bueno, posteriormente, pues el receptor de haber comprendido este mensaje. ¿Por qué es tan importante la comunicación? Bueno, los beneficios de una comunicación eficaz, la primera es que genera confianza. Cuando una persona tiene total dominio del discurso, del tema que está tratando, consecuentemente va a generar esta confianza en quien le está escuchando, quien está prestando atención a, pues, a este mensaje. También mejora las relaciones laborales e interpersonales. ¿Por qué? Porque pudiera mejorar la negociación, en este caso, algún proyecto, y de manera interpersonal pudiera ser, bueno, con las personas que nos rodeamos todos los días o en un ambiente laboral con trabajadores, con proveedores, con jefes, con cualquier otra persona que se dé un trato diariamente. Mayor empatía con el otro.
Esto quiere decir que si comprendemos lo que esta persona nos está queriendo decir o nosotros nos damos a entender de una manera eficaz, también vamos a poder entender no solamente este mensaje, sino el trasfondo del mensaje. Así es que si podemos comprender lo que nos está diciendo, también podemos comprender a veces algunos sentimientos, algunas maneras también de plantearlo y por ende, pues saber que hay un contexto detrás de todo mensaje. Esto es bien importante entender que un mensaje no solamente es un mensaje por sí mismo, también conlleva mucho de su contexto y también de la manera en la que expresa esta persona, nos vamos a dar cuenta de principalmente de las propuestas o de lo que nos quiera decir, o sea, el significado. Va a propiciar una mejor organización y mayor participación. Organización porque en el momento de gestionar un proyecto, si se tiene un común acuerdo en el que las personas puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, también se van a poder coordinar de mejor manera. Y esto va a alentarlos a su vez a que participen, porque ellos mismos están entre un ambiente de confianza, no solamente la confianza que le inspiran a otras personas, sino una confianza en un grupo de trabajo. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto, que facilite el trabajo en equipo. Es decir, vamos a tener un común acuerdo que nos va enteramente a ayudar a plantear, sea un proyecto, sea también determinadas propuestas. Y bueno, aquí hay muchas razones por las que una comunicación no es efectiva. El primero es un ruido o una barrera, en este caso son lo mismo, pudieran ser, por ejemplo, interferencias, en este caso, si a mí se me cortara el internet, pues ustedes dejarían de escucharme y esto implicaría una barrera para que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir. ¿Por qué? Porque ya no me están escuchando. Y también pudiera ser hay otro tipo de interferencias en este caso, que son las que no van a permitir la llegada de este mensaje. Por ejemplo, pudieran ser factores físicos, pudieran ser factores fisiológicos, que la persona tampoco no esté en condiciones, por ejemplo, que esté cansada, que tenga sueño, no va a ser igualmente receptiva. El siguiente punto es no identificar al receptor adecuado. Esto quiere decir que si nosotros queremos hacer una propuesta, pero lo hacemos a la persona equivocada, o no, o puede no entendernos, o puede que no le interese. Entonces, cuando uno se está dirigiendo, digamos, en una venta, eh, precisamente tiene que estar enfocado al público. ¿Por qué? Porque precisamente el no tener esta coincidencia con quien se le está mandando este mensaje va a hacer que se pierda el mensaje. Y bueno, el modo o la intencionalidad, lo que les comentaba del trasfondo de muchísimos factores que intervienen también, pues es el modo, es la manera de decir las cosas, es decir, la diplomacia, ¿no? En este caso, si alguien tiene un mal modo, pues tampoco la otra persona va a permitir recibir este mensaje de la misma manera que si fuera un mensaje claro, un mensaje conciso, porque precisamente entre la intención y entre el modo no son exactamente lo mismo. El modo, pues claro, va a variar según nuestros conocimientos, no solamente del tema, sino nuestra manera de expresarnos o del tema del que se trate. Y la intención, pues también tiene mucho que ver. Esto va más allá de un mensaje en concreto, que fuera una oración como tal. Yo estoy emitiendo un mensaje, pero alrededor de, pues también hay otras cuestiones que nos permiten entrever que, que las intenciones son mucho más amplias, pudieran ser, no sé, más de un sentido, se pudiera prestar ambigüedad, esto también es bien importante, no lo tengo aquí, pero bueno, la ambigüedad es algo que hay que evitar a como dé lugar en cualquier proceso comunicativo porque precisamente vamos a tener un problema de comprensión, es decir, que vamos a tener uno o más significados y en este caso no se va a entender cómo queremos expresarnos, no se va a entender todo el mensaje como debería de ser. Otra de las barreras que yo quise hacer hincapié y por eso lo puse en otro de los puntos, pues es el desconocimiento del tema. Yo creo que es uno de los puntos de partida
más importantes a la hora de comunicarnos. Entonces, si nosotros desconocemos el tema, podemos estarnos perdiendo no solo de esta retroalimentación o el feedback, sino también de un entendimiento propio del tema. Si nosotros no lo entendemos, por ende, tampoco lo vamos a poder expresar. Y bueno, el último punto, que es el mal uso del lenguaje, lo pongo en negritas porque precisamente es una parte fundamental. Si bien no lo es todo en la comunicación, también hay muchos tipos de comunicación, no todos son palabras, pero el lenguaje es la base de toda esta estructura. En este caso, si nosotros tenemos un mal uso del lenguaje, aparte de que se presta a una ambigüedad, realmente se puede perder el mensaje. Así como cada uno de estos puntos, que una escasa comprensión equivale a la pérdida del mensaje, pues bueno, el lenguaje también es una herramienta de discurso y, como les decía, puede ser oral o escrita. En la oralidad, pues sí tenemos muchas otras cuestiones que nos permiten expresarnos, nos podemos apoyar de otros recursos, nos podemos apoyar del lenguaje corporal, por ejemplo, a veces podemos tener muletillas. Las muletillas, bueno, son palabras constantes que estamos utilizando para precisamente dar un pie a esta comunicación, a una conversación. Si yo, por ejemplo, dijera, y luego, e hiciera una repetición de estas palabras o abusara de estas palabras, esto implicaría que estoy utilizando muletillas y en el caso del lenguaje escrito, pues no es necesario porque estamos revisando constantemente lo que escribimos y eso es muy, muy importante. Pero esto va en el siguiente punto. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar un mensaje adecuado? Lo primero que tenemos que plantearnos es qué es lo que queremos comunicar. Una vez que hayamos hecho una investigación al respecto, si nosotros queremos plantear un proyecto en una escuela, en un trabajo o simplemente tener alguna plática, por ejemplo, con nuestro jefe, queremos hacer algunas mejoras con un equipo de trabajo, pues primero tenemos que aterrizar este mensaje y pensar qué es lo que realmente queremos saber o interpretar además de este mismo, qué es lo que esperamos de este mismo proceso comunicativo. Y el segundo punto, y no menos importante, pues es a quiénes, a quién o a quiénes queremos comunicar esto, porque como les digo, no, los mensajes no son precisamente para todo el mundo. Es una manera de hacer una conversación con la persona adecuada, porque esto es, por ejemplo, el caso de las publicidades. Las publicidades están dirigidas para niños o están dirigidas para adultos o para consumidores, por ejemplo, de determinadas marcas, para que estemos constantemente en contacto con. Y entonces estas campañas están pensadas precisamente para que lleguen a nosotros y no para que lleguen a otro tipo de consumidores, por así decirlo. Y bueno, también otro de los puntos es en qué momento y en qué lugar vamos a comunicar esto. Es decir, también si queremos hacer una propuesta de trabajo en un equipo, pues también va a haber un momento propicio para presentar todo este tipo de cuestiones. En realidad, si nosotros queremos plantearlo desde un trabajo escrito, hacer un proyecto directamente y justificarlo y expresamente decir cuál es nuestra petición, pues también el momento o el lugar pues corresponderían a un escrito. En este caso, si es una reunión, bueno, nosotros esperamos a una reunión y posteriormente, pues en un momento adecuado, pues esto tiene que ver también eh, con la diplomacia, porque siempre va a haber un momento adecuado también, ¿no? No podemos simplemente mandar un mensaje y esperar a que lo interpreten de la manera que esperamos. Si el lugar no es propicio, el momento tampoco, entonces siempre hay que ser bien conscientes. Pero como les digo, lo principal es qué es lo que queremos comunicar. Eso hay que pensarlo y repensarlo para sí mismo
nosotros poder darle una estructura. Ahora bien, quiero entrar un poquito más en una estructura muy general, porque la verdad, todo esto conlleva un aprendizaje bastante amplio sobre lo que les comentaba, la gramática, que bueno, ahí lo centro un poquito, ahorita voy a hablar de eso, porque precisamente parte de elaborar un texto, los textos orales o escritos, de todos modos van a llevar una estructura, tienen que ser ordenados, tienen que corresponder a las reglas que tenemos, en nuestro caso, pues es el español. Si fuera cualquier otro idioma, pues nosotros nos estaríamos enfocando a las reglas que, pues, que se apeguen a cada una de las lenguas. En realidad siempre vamos a tender a hacerlo de manera más formal, pero bueno, el primer punto y muy importante que ya les mencioné es conocer el tema. Muchas veces hay que hacer una previa investigación. Si nosotros queremos hablar de un proyecto, bueno, en determinado momento nos van a pedir que justifiquemos el por qué estamos abordando este tema precisamente, qué es lo que queremos proponer o a dónde queremos llegar o si tenemos una hipótesis. Pero en este caso, si nuestra duda, por ejemplo, es de un ambiente más coloquial, de todos modos, debemos de tener un contexto previo para poder, expresar nuestras inquietudes. A veces pueden ser emociones también, es una parte muy importante, porque el expresar estas emociones de manera asertiva, creo que no les dije, bueno, pues asertivo en realidad, pues se atiene mucho a que para todo hay un momento, hay un lugar y bueno, hay un discurso en este caso detrás de que hay que pensar lo que forma parte de nuestro acervo lingüístico, por el cual nosotros ya nos estamos guiando en nuestra comunicación diaria, independientemente de si es un lugar de trabajo, si es con nuestra familia, si es con nuestros amigos, pues bueno, nosotros no nos vamos a expresar de la misma manera en cada una de estas fases de nuestra vida, ¿no? Porque las relaciones son diferentes, también eso hay que tenerlo muy claro, como nuestras relaciones interpersonales no son lo mismo, digamos, entre familia y en trabajo y en escuela y a lo mejor en algún hobby que tengamos, que estemos conviviendo constantemente con personas, bueno, claramente nuestros mensajes van a cambiar, nuestra manera de expresarnos también va a cambiar y eso, bueno, es una de las modalidades de la comunicación en el idioma, es una manera muy general de hablar del manejo del español o bueno, cualquier lengua tiene sus propias reglas, ¿no? Entonces, bueno, conocer el tema, hacer una investigación breve, si es el caso, si se requiere, no sé, apoyarse de datos, de estadísticas, de todo este tipo de cosas para dar fuentes y dar credibilidad a lo que nosotros queremos abordar, porque también es necesario hacer saber que lo que estamos planteando pues tiene una base, no simplemente es algo que nos inquieta, pero que no reconocemos eh, cuál es la raíz de todo esto. Entonces, siempre hay que atenerse pues a bases de datos, a fuentes confiables, a bases de datos que nos lo puedan proporcionar y estar bien seguros de que lo que estamos abordando lo estamos haciendo de manera consciente, de manera correcta y de que efectivamente estamos logrando transmitir un mensaje oportuno y claro. El siguiente punto, pues es eso, es la claridad. Yo creo que no hay mucha explicación, no hay que darles muchas vueltas a las ideas porque también se pierden. También perdemos al receptor en todo este esquema de la comunicación. Podemos perder al emisor si empezamos a abordar otras ideas y no cerramos una, entonces siempre el orden. La concisión, pues hay que ser directos. Como les digo, no hay que dar vueltas. Si el tema no lo amerita, si no hay que dar una explicación previa o posterior a lo que nosotros queremos hablar, pues entonces no es necesario que nos extendamos de más, porque aparte lo puede hacer más pesado, mucho más pesado para el receptor, sea cual fuere
el canal por el que nos estemos comunicando. Por ejemplo, en un correo, si yo quiero enviar un correo en el que quizá esté avisando que tal vez no pueda llegar a trabajar por alguna razón, no voy a dar una explicación breve, simplemente voy a notificar que está sucediendo algo para que asimismo la persona que está del otro lado se quede con el mensaje principal o con la idea principal. Es súper, súper importante reconocer que dentro de todos estos textos pues hay ideas principales y hay que atendernos siempre a ellas. Entonces, el siguiente punto pues es un lenguaje sencillo, porque también las personas no van a tener los mismos conocimientos que nosotros. Quizás se dedican a lo mismo, quizás no, y con mayor razón, si no se dedican a lo mismo, pues no van a entender lo que les estamos queriendo decir con tecnicismos. Probablemente puedan darse una idea dependiendo de su capacidad, de su comprensión lectora, o van a poder acceder a la información que les estamos dando. Pero si no es el caso, de todos modos, siempre se recomienda utilizar un lenguaje sencillo para que no se pierda este mensaje, para que la comprensión sea mucho más rápida, mucho más digerible y, bueno, no cansar tampoco al lector para que en determinado momento ya no entienda de qué iba, empieza con una idea, continúa con otra y después, ¿cuál era la idea principal? Pues ya no lo sabe. Cuidar la gramática, esto es fundamental y precisamente por eso lo dejé en negritas, como les decía, es la base de toda nuestra comunicación diaria. No importa en qué momento, nosotros nos estamos comunicando todo el tiempo, en todos los momentos de nuestra vida. En este caso, si se trata de un proyecto ya más estructurado, ya más pensado, más concebido para exposición, en este caso sí tenemos que atenernos a la gramática. Hay muchísimos recursos que nosotros podemos utilizar, como a veces un diccionario. Bueno, uno lo puede googlear ahora, antes era un poco diferente, pero eso también a nosotros nos da una pauta para poder cambiar palabras, porque incluso si estamos repitiendo la misma palabra, aparte de que es pesado, pues también de alguna manera pierde esta formalidad, y respetar los signos de puntuación, también los acentos son muy importantes. A veces una coma puede cambiar, una coma o un acento pueden cambiar totalmente el sentido de una frase y no nos van a entender. Nosotros tenemos que ser muy claros, muy específicos a la hora de usar comas, a la hora de usar puntos. Las comas, siempre recuérdenlo, no son para indicar una pausa. En no son directamente, aquí se corta la idea y se acabó. A veces es para, sí es para separar ideas, pero en realidad el punto no es solamente aquí, contengo la respiración, como luego se suelen hacer lecturas en voz alta, sino en realidad es una división de ideas, pero que pertenecen a una misma oración. Y el punto no, el punto ya es porque estamos hablando de otra idea. Entonces si nosotros no ponemos comas, no ponemos puntos, el lector no va a saber dónde parar. Y si no sabe dónde parar, por lo tanto, pues tampoco va a entender lo que le estamos queriendo decir. Y también con otros signos, por ejemplo, signos de exclamación, de interrogación, pues son muy importantes. Es más bien, lo importante es abrir los signos, porque a veces tampoco sabemos dónde comienza la pregunta, y más si es una oración larga. Entonces, si no sabemos, podemos leer. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos leído algún texto que no abrió la pregunta y hasta el final de la oración nos dimos cuenta de que era una pregunta. Entonces, todo esto dificulta mucho, mucho la comprensión de un mensaje escrito. En su vida diaria, pues a veces no tiene que ser tan puntual, pero ya en cuestiones académicas o laborales, pues sí hay que tener cierto rigor. El uso de otros recursos, pues en realidad tiene más que ver con la oralidad, porque nosotros nos podemos apoyar del lenguaje corporal. Si estamos hablando de algo y nosotros estamos frente a un público
y nos da pena y nos quedamos de pie nada más, pues tampoco estamos transmitiendo mucho más allá del tema. Por el contrario, estamos haciéndole saber a la persona que nos está viendo que nos da miedo o que quizá directamente desconocemos del tema o que nos están ganando los nervios y que definitivamente no podemos tener el control de esta situación. Y bueno, otros recursos, pues también el caso podría ser en este momento, pues las diapositivas que yo les estoy mostrando, porque pues también es otro medio del que yo me estoy apoyando para explicarles esta información. Y el hecho de que haya imágenes, haya colores, pues también es una parte em, importante de esta comunicación. Si yo pusiera colores estridentes, a ustedes les había de lastimar la vista, a lo mejor se habían de quedar con la idea de no, no me gusta lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, tiene que ser todo un conjunto de situaciones para que facilitemos que la otra persona lo comprenda y además nos envíe un mensaje de regreso, nos puede contestar o puede que no lo haga, pero sí va a cambiar muchísimo su interpretación de las cosas. Y bueno, finalmente, pues la retroalimentación. Yo creo que si uno no recibe una retroalimentación o un feedback, pues muy probablemente es porque la persona no entendió y quizás no se anima a preguntar. Tal vez va a decir, bueno, parece que sí lo expuso claro, pero o yo no entendí esto, o esto, no sé, quizás se fue por la tangente y quizás quería saber una cosa al respecto y yo al final me perdí y no entiendo. Entonces, siempre hay que asegurarnos de que esta retroalimentación, en la medida de lo posible, se dé, porque va a haber momentos en los que no. Vamos a mandar un texto y a lo mejor no va a haber respuesta o la respuesta va a depender de lo que nosotros mandemos con el modo con el que nosotros mandemos. Nosotros podemos cambiar muchísimas palabras, cuidado siempre allí, porque a veces podemos sonar en mensajes tajantes, groseros, y esto es mucho el caso, por ejemplo, de utilizar letras mayúsculas, cuidado, yo creo que hasta en redes sociales cuando alguien envía un mensaje y lo envía en mayúsculas, a veces lo interpretamos como que nos está gritando o como que está enojada la persona. Entonces, todo ese tipo de cosas, como les digo, pues también implican una comunicación más allá, ¿no? A lo mejor nos dice una oración muy simple, a lo mejor el día está soleado, pero lo dice, lo escribe, perdón, con mayúsculas y quizás entendemos que a la persona no le gusta, no le gusta el día, no le gusta que esté soleado. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, pues sí se apegan mucho a otros mensajes que estamos dando. Bueno, un punto muy, muy interesante de aquí, pues yo creo que es perder el miedo a hablar en público. Siempre, como les digo, hay que ser cuidadosos con lo que decimos, a quién lo decimos y en qué momento, porque eso también va a definir una serie de nuestras relaciones. Al principio, cuando yo les explicaba que va a mejorar nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones laborales o académicas, pues tiene mucho que ver precisamente con la manera en la que nosotros nos expresamos, porque precisamente de ahí las personas están también emitiendo juicios sobre lo que estamos diciendo, sobre cómo estamos pensando las cosas, porque en realidad todo este discurso es un esquema en el que asentamos una serie de ideas y estamos dejando una impresión de nosotros también. Entonces, si nos detenemos un poquito a que nos gane, por ejemplo, el miedo, es difícil, pero bueno, apoyarnos de la gramática, apoyarnos precisamente pues de otros recursos que a nosotros nos den confianza. Yo creo que la investigación de los temas, el dominarlos, es lo que nos va a dar esta pauta para poder hablar de algo en frente de otras personas. Quizás dentro de un correo o de un WhatsApp no vaya a ser necesario aplicar todo esto. A lo mejor sí, la diplomacia, yo creo que en todos lados, pero
cuando empieza uno a perder el miedo a hablar en público, ¿por qué? Porque sabe que conoce de lo que está hablando, porque entiende que también todo este mensaje se está interpretando y reinterpretando en un público, pues también va a generar una respuesta positiva y va a tener esta confianza. También va a generar, como en un principio estaba, va a generar una confianza tal que las personas también van a querer participar. Entonces, si una persona tiene esta seguridad de hablar, de exponer un tema, de proponer un proyecto, de innovar, porque ha pasado muchas veces, ha vivido personas que quizás tienen un proyecto innovador, increíble, que les encanta a las personas, pero no tienen la capacidad de expresarlo, pues también ahí estamos perdiendo muchísimo, porque en realidad nuestra principal intención o nuestro objetivo era comunicar. Entonces, no lo vamos a estar logrando. Vamos a perdernos en el proceso y las personas van a procesar la información de otra manera y bueno, el objetivo, pues a lo mejor se cumple o no se cumple, según sea el momento, pero al final yo creo que si nos paraliza este miedo, pues es precisamente porque o es la primera vez que lo hacemos. Yo creo que hay que animarse, aunque nos equivoquemos, no importa, no importa, porque asimismo cuando nosotros probamos el estar hablando en público, el dirigirnos a muchísimas personas, pues vamos a ir adquiriendo una experiencia, porque el hablar, el escribir, también es una experiencia. Por eso lo mencioné abajo, miedo a hablar en público y escribir también. ¿Por qué? Porque es un miedo muy común también escribir, no me van a entender, a lo mejor se van a molestar conmigo porque yo no sé cómo expresarle, incluso cómo me siento. O sea, esto de las relaciones interpersonales y teniendo ya una conciencia más concreta sobre lo que es la comunicación, sobre lo que es entender el discurso en cualquiera de nuestros ámbitos, pues nos da también un poco más de seguridad a la hora de expresar a veces cómo nos sentimos. Entonces, todas estas cosas, cuando sobreentendemos qué es el concepto de empatía, pero a su vez no estamos asimilando los discursos, pues quizás ni siquiera estamos entendiendo a la persona, simplemente estamos asumiendo que o desconoce las cosas o que en realidad no le importa, porque eso también puede pasar y si nosotros enviamos un mensaje que puede ser no muy claro o que en realidad lo hacemos de manera muy enredosa, pues también hacemos que las personas pierdan el interés, los curamos de aprender de todo aquello, lo que tenían inquietud. Y en realidad el hecho de cuidar la gramática, de ser un poquito puntuales con estas cuestiones, pues también habla del empeño que le hemos puesto a aprender de nuestra herramienta diaria de comunicación. El español es sumamente importante, es complejo, tiene una serie de normas que también eh, pueden buscar cada que tengan dudas, no es solamente de ya sé escribir, ya sé dónde poner un acento. Yo creo que la ortografía es la punta del iceberg porque la redacción nos dice mucho más allá entre el conocimiento, entre cómo piensan las personas, cómo entienden, cómo asimilan toda la información que diariamente están recibiendo, pues también a nosotros nos va a permitir una autoconfianza. ¿Por qué? Porque uno ya está asumiendo, bueno, es que me puedo expresar, es que me entienden, es que les gusta, es que se sienten cómodos. Y eso puede ser, por ejemplo, en un aula, cuando un profesor conoce de su tema, pero a veces tampoco, que no es directamente relacionado, pero puede conocer del tema y en realidad no lo sabe expresar, los alumnos no entienden y se les tiende también a culpar a los alumnos porque el profesor no les está sabiendo enseñar la materia, pero ¿qué pasa ahí? Entonces,
se está perdiendo el mensaje, y el mensaje pues era un conocimiento. Independientemente de la materia, pues estamos perdiéndonos el objetivo en vista, que es, bueno, adquirir estos conocimientos en un aula, y no siempre es culpa del alumno, ¿no? No entender, porque nosotros tenemos sí un acervo lingüístico, pero si no utilizamos este lenguaje a veces coloquial cuando debe, o sí de manera formal, pero nos estamos apoyando de muchísimas palabras que no usamos diariamente, el discurso se vuelve plástico. Directamente sabemos que no nos expresamos así todos los días. Entonces, el hecho de moldearlo tanto al punto en el que utilizamos palabras que a veces ni siquiera entendemos, pues también va a perder una realidad, va a perder una verosimilitud. Entonces, esto, pues yo creo que no tiene mucho sentido. El segundo punto, pues sí es la seguridad. Todos estos puntos son propios. ¿Por qué? Porque no solamente la comunicación es para con los demás, es con nosotros mismos también. Todo el tiempo nos estamos cuestionando, decimos las cosas, en qué momento las decimos, cómo las decimos o a quién. Entonces, usar un poquito todas estas herramientas a nuestro favor, pues nos va a facilitar mucho la vida, porque aunque no estemos siempre en contacto con cuestiones laborales, al final sí vamos a aprender sobre una expresión, y eso nos va a remitir una seguridad de, ok, ya sé lo que quiero comunicar, ya sé quién se lo quiero decir, y me siento capaz de formar un proyecto, me siento capaz de coordinarme con, con compañeros de trabajo, e incluso plantearles también a otras personas qué es lo que yo estoy pensando. Si yo doy una conferencia, por ejemplo, y me pongo a titubear, no sé, me da miedo, no sé, hablar correctamente, también las demás personas pueden perder un poquito la seguridad sobre mí, y yo misma sobre mí. Yo no debí de haber dicho esto, yo no debí de haber opinado aquello, o quizás si hubiera utilizado estas oraciones, todo ese tipo de cosas, pues son las que nos van a permitir a nosotros esa seguridad sobre nosotros o lo que estamos expresando. Lo de los conocimientos sólidos, pues sí va muy de la mano con la gramática. ¿Por qué? Porque cuando uno accede a la gramática, yo aquí no les quiero hablar muchísimo de gramática, porque la verdad es entrar a un mundo diferente, es hablar de categorías gramaticales, y eso es algo muy importante, porque, bueno, me voy a regresar poquito en cuidar la gramática, porque cuando uno está intentando, bueno, elaborar sus primeras frases, y de repente resulta que utilizamos palabras o que no van, y que nosotros mismos hacemos una segunda lectura de lo que se supone que íbamos a iniciar, o que lo que queríamos propiciar con con este texto, pues bueno, hasta para nosotros mismos vamos a detenernos en un punto en el que ya no vamos a poder avanzar. Simple y sencillamente porque no nos estamos apoyando y porque si, por ejemplo, queremos apoyarnos de otras, no sé, de algunos libros para intentar entender cómo funciona el idioma. Y nosotros no sabemos de repente qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, aunque parezcan cosas simples o que nos las enseñaron en la primaria, o que, bueno, ¿cómo no lo voy a saber? Pues en realidad es bastante común, es normal, y yo creo que muchas personas tienen el miedo de expresarse porque dicen, yo no sé escribir, o yo no sé hablar, o es que esta persona habla bonito y yo no. Pues es que todo es cuestión de trabajarlo constantemente en textos. Es bien importante que si uno empieza a pues intentar expresarse a través del texto escrito, pues se apoye de diccionarios, bueno, ahí están todas las normas de la RAE. La verdad es que hay blogs también muy buenos, muy claros, muy concisos, que nos pueden ayudar. Y si uno busca, ok, ¿dónde
pongo este sustantivo, dónde acomodo aquello, cómo es que quiero usar los tiempos verbales, porque son errores también bastante comunes que quieren utilizar muchos verbos o que utilizan muchos adjetivos y de repente, pues pierden la objetividad los textos, ¿no? Si uno utiliza demasiados adjetivos también en una propuesta de trabajo, uno no puede decir es bonito, es interesante o a mí me parece maravilloso, porque en realidad yo ya estaría emitiendo un juicio. Siempre hay que ser objetivos, hay que ser conscientes de cuándo se puede y cuándo no. Esto se puede, se presta para que sea una comunicación diaria. Yo puedo decir, me gusta, está bonito, está feo, pero esto yo lo puedo precisamente expresar quizás en un ambiente de confianza. Por el contrario, si estoy haciendo un trabajo académico y yo quiero sustentar una tesis y estoy utilizando adjetivos constantemente, el lector asume que yo estoy haciendo un juicio sobre lo que estoy escribiendo, o sea, dejo de ser objetiva. Y si no soy objetiva en la formalidad, pues en realidad yo ya me estaría pasando a la línea de lo subjetivo y eso es otro tipo de comunicación. Como les digo, cada una de las palabras que utilizamos, pues van a tener una carga, le llaman carga semántica, y que precisamente se atiene a los significados de las palabras, que también las palabras son contextuales, o sea, nosotros podemos utilizar una palabra en un contexto y significa una cosa, pero la utilizamos en otro ambiente y va a ser una cosa totalmente distinta. Entonces, precisamente en el cuidado, en el pulir los textos, siempre hay que tener conciencia de todo ello, porque a veces se nos va un poco. Y bueno, parte de las comas, de todo lo que habíamos comentado al respecto, pues yo creo que a veces esto también implica pérdidas en el sentido de que si estoy en un proyecto y yo pongo determinada cifra y se me pasó ponerle una coma, bueno, las cifras siempre van con comas. También hay grafías así directas bueno, están ahí muy específicas, como les digo, los encuentran en blogs, siempre cuidados, siempre hay que ser un poquito juiciosos a la hora de elegir de dónde nos apoyamos, porque bueno, un blog no sabe quién lo escribe y a lo mejor piensa, ok, yo no conozco del tema, me voy a apoyar de esto, pero en realidad eh, el autor está diciendo algo equivocado y nosotros también vamos a decir algo equivocado y eso, como les digo, pierde credibilidad a la hora de expresar un mensaje. Entonces, todas estas herramientas, la gramática, de gramática en general, pues tienen que ver con un conocimiento profundo del español y en la medida en la que amplíen su comprensión lectora, también van a poder acceder no solamente a lo que quizás estén acostumbrados a leer, que sean textos de trabajo, que sea literatura, que bueno, a mí me gustan los cuentos, me gustan las novelas, utilizan un lenguaje diferente y me encanta porque suena muy poético, pero también a la hora de ser técnicos, a la hora de ser objetivos, pues vamos a tener mayor acceso a lo que el autor nos quiere decir y a su vez nosotros también podemos interpretarlo, es decir, si yo leo un libro y bueno, lo entendí y a lo mejor llega un amigo y me pregunta, oye, ¿entendiste lo que nos quiso decir el autor? Ah, sí, claro, por supuesto. Entonces ya vamos a expresar o vamos a hablar desde un conocimiento muchísimo más integral de lo que estamos leyendo, lo que estamos procesando y bueno, posteriormente también otras personas, en el caso de nosotros, por ejemplo, como editores, como lectores, tenemos esta obligación de entender lo que nos está diciendo el autor para precisamente explicarlo a otras personas, ¿no? Porque si yo no comprendo lo que estoy leyendo, pues bueno, aparte de que yo personalmente me voy a perder una parte del mensaje, pues bueno, también voy a hacer que otras personas tengan otras interpretaciones. Ese es el caso, por ejemplo, de las traducciones. Eh,
una de las traducciones yo creo más complicadas pues es la de los poemas o de novelas que de repente juegan con estos recursos porque pues a lo mejor utilizan diferentes juegos de palabras y de repente, bueno, esto los usan en inglés y de repente los traducen al español, pues en español ya se perdieron, pero siempre dicen que no se lee al escritor, sino se lee al traductor y esto es muy cierto porque el traductor es el que nos está acercando directamente a lo que es el texto. Entonces, por eso les digo, es muy, muy importante que reconozcan esto a veces en sus textos diarios, incluso aunque sean objetivos, aunque no tengan que hacer una interpretación de algo poético, de algo anecdótico, porque también puede ser, de repente alguien escribe una anécdota y bueno, en vez de poner no estoy enojado, pone no, coma, estoy enojado, pues bueno, dice totalmente lo contrario, ¿no? Así es que esto, por ejemplo, bueno, yo especifico un poquito sobre los correos porque yo creo que actualmente pues es una de las herramientas que más utilizamos para el trabajo. Entonces, bueno, siempre es importante no perder, por ejemplo, esta diplomacia, los modales, aunque sea escrito, de todos modos estamos dando a entender que podemos tener ciertas atenciones hacia las personas por medio de un correo. Y bueno, finalmente, si nosotros nos saludamos o a veces no decimos quiénes somos o le damos muchas vueltas al asunto, saben que la verdad es que si ustedes escriben en un correo directamente, hacen toda una historia, no lo van a leer. No lo van a leer, sea donde sea que lo estén plasmando, porque el lector le va a cansar, a lo mejor tiene que leer muchísimos correos diarios y va a decir, híjole, es que la verdad, yo estaba esperando si me dice yo necesito asistir o quiero una cita y posteriormente aventamos un mensaje de, bueno, es que se me dificultó en la semana y puedo tal día, tal hora, pues ¿con qué se van a quedar? ¿Cuál es la idea importante siempre? Pues bueno, la cita, el día, la hora, el lugar, no lo sé. Pero todo lo demás que hay alrededor, salvo que sea muy importante que expresen todo esto, pues omítanlo porque no solamente es que no lo van a leer, es que les va a veces a causar cierta molestia, ¿no? De, ok, yo no pedí estas explicaciones, así como pasa en la vida diaria, como pasa en la oralidad, pues también pasa en los textos. Entonces, bueno, eviten eso, eviten, por ejemplo, poner muchísimos signos de admiración, ¿no? O sea, simplemente los utilizamos como se debe, como está estipulado, porque, bueno, hay algo que le llaman pues el español estándar, como en todas las lenguas, pues el español estándar es lo que nos van a enseñar siempre, toda la vida. Si nosotros queremos aprender otro idioma, no nos van a enseñar modismos. Probablemente sí, si estamos con personas bueno, que los hablan, que es un ambiente de confianza, pero si en una escuela aprendiendo directamente italiano, pues no nos van a hablar de modismos italianos. Vamos a tener que empezar por todas estas cuestiones gramaticales, ¿no? O sea, cómo se hace una oración, cómo es un sujeto, cuántos sujetos tiene una oración, y pueden ser cosas muy simples que parecen, yo nunca los voy a utilizar, a mí para qué me sirve eso, pero la verdad es que, bueno, ya entendiendo qué es un sujeto, qué hace en una oración, qué función tiene cada palabra dentro de una oración, realmente van a tener mayor comprensión, van a poder acceder a otros idiomas, a mucha mayor información, incluso los que hablan inglés tal vez puedan extender sus conocimientos de gramática, digo, a través del español, no son las mismas reglas, como les digo, cada lengua tiene su regla, pero al final nos va a facilitar mucho la vida para entender a los idiomas y para, bueno, precisamente tener una mejor comprensión propia, porque si uno no tiene comprensión sobre las cosas, difícilmente va a poder tener un juicio. Si uno tiene un libro en sus manos y de repente nos preguntan cuál es la idea principal y de repente, ok, subrayenla y había personas, bueno, como estudiantes eso pasaba muchísimo, subrayan la idea principal y subrayaban todo, pero uno sabe que eso no es así, que en un texto siempre va a haber una idea principal y que si
si el autor, incluso quien escribe este texto, no nos está expresando lo que tiene que expresar, pues nosotros tampoco no lo vamos a entender. Si, por ejemplo, los libros de texto así los elaboraran, que hemos visto, yo creo, hasta en la SEP, errores o cosas así, de libros de textos hasta de primaria, que me ha tocado verlos, pues, ¿qué está pasando? Yo creo que también pensamos, ok, quizás esta persona que estaba haciendo el texto, pues lo hizo mal y pierde esta formalidad. O sea, eso digo, si es en una red social, pues no pasa nada porque se presta, porque para eso es, porque si al final no se pierde el mensaje, pues es lo importante, pero bueno, en un ámbito formal, por supuesto que se pierde el mensaje, se pierde esta credibilidad. Entonces, como les digo, hay que ser cuidadosos porque eso va a implicar también una manera de presentación. El discurso también es una presentación propia sobre lo que uno está, pues bueno, finalmente pensando, como uno ve su propia realidad. Y eso, bueno, son teorías, las que, bueno, no voy a entrar en detalles porque son extensísimas, pero también son teorías discursivas que nos hablan de un contexto, de que vamos a entender incluso las cosas según cómo nos encontremos anímicamente. Eso tiene que ver con el primer esquemita que les hice, bueno, va a estar el emisor, está el receptor, y si el receptor está cansado, está triste, está enojado, pues también va a interpretar el mensaje de otra manera. Entonces, precisamente por eso es por lo que, pues dice mucho de nosotros. Bueno, lo de las mayúsculas ya se los comenté, mucho cuidado siempre. Las mayúsculas, pues siempre al principio de una oración, nombres propios, porque bueno, también está el caso de las personas que ponen mayúsculas en todos lados y finalmente sí se puede confundir con nombres propios, lo cual pues no facilita mucho la lectura de este. Y bueno, con lo de los conocimientos sólidos, pues yo creo que está bastante claro. En mi caso, bueno, doy talleres de gramática, bueno, a varias personas, las asesoro que les tienen mucho miedo a las investigaciones, sobre todo tesistas que dicen, ok, ¿qué es una metodología? ¿Cómo lo hago? Y esto hasta para proyectos, siempre es bien importante ser claros porque pues también de eso va a depender si nos aceptan el proyecto o no, aunque el proyecto pueda ser muy bueno, si no está muy bien redactado, pues bueno, perdemos esta confianza, ¿no? La comprensión, pues bueno, como les he estado comentando a lo largo de todo este taller, pues es una herramienta primordial. Hay muchas personas que consideran que el aprender lengua, pues es precisamente para personas que nos dedicamos a ello, que nos gusta leer o que vamos a revisar o traducir libros, pero en realidad no. Hay muchísimos temas y pues bueno, uno puede acceder más fácilmente. Hay una oración que a mí personalmente me gusta bastante porque dice que pues, los libros tienen su destino según la capacidad del lector y esto es muy cierto porque en realidad cuando uno lee un libro no sé, de biología, de geografía o de lo que se le ocurra, pues en realidad este proceso comunicativo no termina cuando, bueno, se edita el libro, se imprime y ya quedó. En realidad comienza cuando los lectores pues están asimilando esta información, la están transmitiendo en un aula pues independientemente del nivel y, y de ahí va a depender cómo se procesa todo lo que se ha estado leyendo y si tenemos muy sólidas estas bases lingüísticas, de verdad que, bueno, el panorama va a cambiar muchísimo porque pues temas hay de todos. Entonces, no es estrictamente ni para personas que nos dedicamos a las letras, ni para, ni para de manera, no sé, académica, laboral o en otros ámbitos. Otro punto, pues, es la habilidad social.
La habilidad social tiene mucho que ver, pues, con la empatía, con todo esto que ya les comenté, porque, bueno, al tratar de acceder, ¿qué es lo que está sintiendo una persona? Porque al final todos estos mensajes, pues, conllevan consigo experiencias. Y estas experiencias también las podemos llevar a nuestra vida propia, y no es exactamente lo mismo que a lo mejor yo no entiendo qué me quiso decir una persona, que ya entenderlo y a su vez quizás poder darle un apoyo en determinado momento o directamente en el trabajo está pasando una situación a lo mejor incómoda, ¿no? Y hay que detectar qué es lo que está pasando, algún peligro, a veces hasta casos de acoso y de repente pues las personas no saben cómo expresar esto. Porque piensan que o no se les va a creer o que si lo dicen a tal persona o en tal momento, pues sencillamente, ya, esta queja no va a proceder. Entonces, pues sí tiene que ver mucho hasta con principios éticos, porque en realidad yo creo que el saber escuchar, pues es es una, ¿cómo decirlo? Pues es un parteaguas hacia realidades que a veces ni siquiera son las nuestras. Y si nosotros nos queremos dirigir a otras personas, queremos entender qué es lo que hay, pues no solo detrás de otras realidades, o sea, esto hablando en una empresa, yo quiero hablar como trabajador, quiero hablar con un proveedor y de repente no sé ni qué pedirle, pues me va a decir, ¿sabes qué? Primero decídete y posteriormente me vas a pedir el producto, lo que necesites. Y lo mismo con una venta, oye, te vendo algo, cuánto, cómo, y uno está como vacilando, pues no, ¿sabes qué? Mejor no lo quiero, ¿no? Y esta habilidad social también es muy personal, es psicológica. Yo creo que pues sí tiene mucho que ver con el siguiente punto que es pues es el desarrollo integral porque en realidad, el discurso no está solamente hecho de palabras, está hecho de experiencias, de vivencias y de sentimientos, porque innegablemente, aunque estemos, en un ambiente formal, al final, bueno, aunque sea, separando, yo creo que también esto nos permite cuestionar en qué momento podemos separar, hablar de un sentimiento en un trabajo cuando es necesario, que a lo mejor alguien nos está molestando, por así decirlo, o en qué momento pues es oportuno expresar todas estas inquietudes, a quién decírselo, cómo decírselo, cómo acercarnos o cómo simplemente redactar. Y redactar, pues yo creo que también es un proceso pues de aprendizaje en el sentido de cuando alguien dice que cuando aprendes un idioma, estás accediendo a una cultura nueva, pues yo creo que cada una pues de las culturas pues tiene sus propias pautas, sus propias reglas, y al momento de entender cómo se llevan sus hablantes, qué se dicen, qué modismos tienen, cómo se expresan, lo que para nosotros puede ser, no sé, de cariño, de afecto, bueno, los mexicanos somos muy cariñosos, muy afectuosos en ese sentido, pero hay otros lugares de Latinoamérica en los que no. Y a lo mejor pueden ser un poquito más recios, más toscos en ese sentido, bueno, a nuestra consideración, pero pues en realidad son reglas sociales y al entender, bueno, ok, esto parte de un modismo, esto parte de una manera de expresarse, porque eso hasta en la misma ciudad sucede. No hablamos nosotros igual que, no sé, nuestros padres o que de algunos sean los hijos. Entonces, estas habilidades sociales se llevan a una cuestión psicológica, cognitiva, porque, bueno, toda la parte lingüística, aunque nosotros nos estemos expresando diariamente, pues a veces no somos conscientes de lo que estamos diciendo hasta que quizá alguien nos lo dice, ¿sabes qué? Me acaba de herir lo que me dijiste. Y bueno, entonces uno hace memoria, sí, tal vez si hubiera dicho esta palabra en vez de esta otra, pues bueno, quizás nos hubiéramos podido entender mejor, hubiera podido expresarle quizás mi enojo o cualquier otra emoción, porque esto pasa normalmente con emociones negativas, ¿no? Que hay un poquito más de malos entendidos, entonces, bueno, siempre hablando.
y en general de la cuestión cognitiva, pues aunque no sea esta conciencia directamente de estar escuchando a las personas, de, bueno, sí, yo creo que también es una parte importante de escuchar a las personas para saber qué nos está diciendo su contexto, para saber qué están pensando, cómo lo asimilan, porque las ideas no vienen por sí solas, vienen acompañadas de toda una estructura eh, pues de toda una estructura lingüística que aunque esté muy detrásito, pues ahí sigue existiendo, ¿no? Entonces, ya casi que para terminar, para dar una conclusión, pues yo creo que el mejor uso que se le puede dar el español es según el contexto. No hay que ser siempre formales, solamente cuando se requiera y aparte, también, sí ser cuidadosos con la gramática cuando se requiere. Digo, a veces si estamos perdiendo el mensaje, perdemos el objetivo, se destruye todo el canal comunicativo. Bueno, pues también no solamente nos perdemos de lo que los demás nos dicen, sino también para con nosotros mismos. También puede ser hasta un mero prejuicio, ¿no? Habla de tal o cual manera, también hay muchísimas maneras de hablar, bueno, les dicen dialectos. Hay muchos dialectos porque son variantes del español. eh, Se cree no sé, las lenguas indígenas son dialectos, pues eso es un error muy grande porque tiende a restarle importancia a las lenguas indígenas, el hecho de que, pues de que se les considere dialectos, son lenguas, cada una tiene su estructura, tiene sus normas y siempre pues hay que apoyarse cuando uno no sepa, no tenga conocimiento sobre gramática. Yo creo que no todos, ni aunque lo estudiemos, nos vamos a acordar siempre de las reglas del español, de lo que aprendimos, de cuáles son las categorías gramaticales y de muchísimas cosas que están ahí, bueno, que es ya entrando directamente en la redacción. Pues no hay que quedarnos ahí, hay que investigarlo siempre, hay que asegurarnos siempre, pues, de autores. Ahí está, bueno, yo creo que para apoyarse en la información que nos da, pues está la RAE, tiene ahí un manual de gramática, que eso es un poquito pesado, pero pues está bastante digerible en muchos blogs. Hay también, pues, algunas páginas con ejercicios de ortografía, que sí uso de B y V, que bueno, podemos confundirnos de repente y con mucho mayor razón si desconocemos las palabras o no las utilizamos todo el tiempo. También un consejo que a mí me gusta darles a quienes empiezan a escribir, pues es que se apoyen también de marcadores discursivos, que son, bueno, estas pequeñas frasecitas con las que normalmente introducimos alguna oración, así los buscamos en Google, marcadores discursivos y ahí vienen muchísimos. Si queremos contraponer la idea, si queremos sumar otra idea, si queremos una idea aparte o recapitular o muchísimo, negar, no sé. Entonces hay muchísimas cosas en internet, hay también algunos talleres bastante básicos. En realidad, bueno, yo sí me centro mucho a la cuestión de la investigación porque pues siempre es importante saber de dónde estamos sacando lo que hablamos, tener argumentos, poder hablar con esta confianza de las cosas, de que lo sabemos y de que, bueno, nos llegó por internet, pero eso no garantiza que la información sea válida o que no pueda llevar, conllevar más bien algún problema si la información es errónea, porque esto no solo puede implicar que nos rechacen un proyecto, sino en realidad también es una irresponsabilidad continuar desinformando con el tema que sea de nuestro interés o no. Pues bueno, ahí hay mucha información a la mano, hay que discriminar esta información
y condensar todo ese conocimiento para que en el momento en el que nos sea necesario expresarlo según el momento, la persona, el motivo, no sé, el modo, muchísimas cuestiones ahí que están de por medio, que pueden ser factores para que nos comuniquemos exitosamente o no, pues bueno, claramente, pues va a depender de la manera en la que nosotros nos expresemos. Así es que, pues, es una tarea muy grande cuidar todo esto de la gramática, pero en realidad, bueno, ya metiéndose un poquito más en el mundo lingüístico, no es nada del otro mundo, porque en realidad más es el miedo que le tenemos al español, que lo que en realidad es, porque pues es nuestra lengua materna, lo hemos hablado toda la vida y pues tenemos una capacidad muy grande cognitiva en la medida en que, aún sin entender esas estructuras, pues nosotros las reproducimos todo el tiempo, somos capaces de interpretar, de generar nuevas ideas, además, o sea, no solamente retomar mucha información, sino en realidad también darle una nueva significación y posteriormente, pues, compartirlo con las personas con las que nos rodeamos en diversos ambientes y pues bueno, yo no quise abordar mucho todavía estos temas porque la verdad es que sí requieren muchísimo tiempo, pero pues bueno, para quien le interese, que esté cualquier proceso, un proyecto, una propuesta, lo que sea, finalmente, eh, bueno, yo casi siempre les aconsejo, hay que aprender a hacerlo porque pues no siempre va a haber personas que nos vayan pues, a corregir los textos, ¿no? Es muy positivo que las personas aprendan por sí mismas a reestructurar, a ordenar sus textos y, pues, bueno, así poder acomodarlos de acuerdo con la situación. Y bueno, pues, por mi parte es todo, les agradezco muchísimo y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que les haya interesado, pues bueno, hay- vamos a dar un pequeñito espacio, me comentaban, unos 15 minutos, no estoy muy segura, para el espacio de preguntas. Sí, licenciada, vamos a dar unos 15 minutos para cualquier pregunta o duda que tengan. De hecho, Iván pregunta, ¿qué bibliografía podría